momento vamos a dar la palabra a quienes interpelarán al economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas. Vamos a dar la palabra a la asambleísta Rina Campaín. Un poco más y el exministro nos pide que lo canonicemos. Muy buenos días, señora presidenta de la Asamblea, colegas asambleístas, exministro Carlos de la Torre, ecuatorianos y ecuatorianas. Lo que para muchos fue una terrible tragedia, posteriormente para unos pocos se convirtió en una lotería. Y para el economista de la Torre, la oportunidad de demostrarle al país su arbitrariedad e indolencia en el manejo de la cosa pública, actitud con la cual perjudicó a miles de damnificados del terremoto, quien aún claman por ayuda. El día de hoy es un día histórico para el Ecuador, por cuanto demostraremos ante el Pleno de este organismo y del país que el ministro de Finanzas incumplió con sus funciones y consecuentemente debe de ser censurado. El 16 de abril del 2016 se registró en el Ecuador un terremoto de 7.8 grados con epicentro entre las provincias de Manabí y Esmeraldas. Este sismo produjo alrededor de 4.000 réplicas y dejó de saldo 663 personas heridas y 6.274 heridas, y después del informe de organismos estatales, más de 3.000 millones de dólares en pérdidas. Para enfrentar las secuelas de esta tragedia, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, la misma que fue publicada en el suplemento del registro oficial número 759 el viernes 20 de mayo del 2016. El artículo 1 de la mencionada ley establece claramente su objeto, el cual no es otro que la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto. En su artículo 2, esta ley señala que, para cumplir con su objeto, se creará por una sola vez las siguientes contribuciones solidarias. Número 1, sobre las remuneraciones. Número 2, sobre el patrimonio. Número 3, sobre las utilidades. Número 4, sobre los bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el Ecuador. Es decir, que estas contribuciones fueron creadas de manera específica y puntual por una sola vez, con el fin de permitir la reconstrucción y la reactivación de las zonas afectadas por el terremoto, de tal forma que estos ingresos son excepcionales, no son recursos permanentes. El legislador, al aprobar esta ley, le entregó una herramienta al Ejecutivo para hacer más ágil y oportuna la reconstrucción y la reactivación económica de las zonas afectadas por el terremoto, pero sobre todo para que este proceso cuente con recursos propios y específicos. Sin embargo, al parecer, el economista nunca entendió el espíritu de la ley y de manera, por más indolente y arbitraria, dispuso el retiro de 300 millones de dólares de la cuenta correspondiente a la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para trasladarlos a la cuenta única del Tesoro Nacional. Recursos que fueron utilizados en pago de proveedores, gobiernos autónomos descentralizados y gasto corriente del gobierno central. Dicha transferencia fue plenamente comprobada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, según se puede verificar en el oficio número
MEF STN 2017-40620, mismo que fue entregado debidamente certificado como prueba de cargo de mi parte y aceptado por la Comisión de Fiscalización una vez que realizó la valoración respectiva. Pero la referida transferencia, además, fue ratificada por el Banco Central del Ecuador y forma parte de las pruebas de oficio practicadas por la Comisión de Fiscalización. El mismo ministro Carlos de la Torre, el 11 de enero del 2018, en rueda de prensa efectuada en la Asamblea Nacional, manifestó que los recursos que se transfirieron sirvieron para pagos de fin de año, principalmente a proveedores de gobiernos autónomos descentralizados, actuación ilegal y arbitraria del economista de la Torre, puesto que, además, el segundo inciso de la disposición general tercera de la referida ley dispone que los recursos netos obtenidos de contribuciones creadas se registran en una cuenta específica del presupuesto general del Estado para la construcción, reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. En el artículo 78 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas clasifica los ingresos fiscales en ingresos permanentes y no permanentes y se define a los permanentes como aquellos que se reciben de manera continua, periódica y previsible, y a los no permanentes como aquellos que se reciben de manera temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria. Por tanto, los ingresos de la Ley de Solidaridad son ingresos no permanentes. El artículo 286 de la Constitución de la República dispone que las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y de manera excepcional podrán ser financiados con ingresos no permanentes. Por su parte, el artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas al respecto establece: para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica, los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. No obstante, los ingresos permanentes también financiarán egresos no permanentes. Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República para salud, educación y justicia, previa calificación de la situación excepcional realizada por el presidente o presidenta de la República. Pero escuchemos lo que el exministro de Finanzas piensa al respecto. Señora Presidenta, con su autorización, solicito se pase el siguiente audio. Señor exministro, en el expediente que nosotros estamos analizando y procederemos a valorar en los siguientes días, de acuerdo a pruebas de cargo y de descargo, constan las comunicaciones y actos jurídicos del memorando 4062 y 810M del 27 de diciembre del 2017. Mi pregunta es, ¿este tipo de actos son acostumbrados? Si así son, ¿cuántos de estos actos similares hizo en su gestión? ¿Todos los actos fueron así de inmediatos o tomaban el mismo tiempo? Es necesario saber si este acto fue singular o aislado y si este tipo de actuaciones administrativas, señor exministro, se hacen usualmente y tienen el mismo tiempo de trámite como en el presente caso.
Esto es importante para la valoración. Y la segunda pregunta es, señor ministro, ¿el presidente de la República conocía de esta transferencia de recursos? Gracias. Siga. Y con eso terminamos las preguntas. Gracias. Desconozco de qué actos está hablando porque yo me he remitido exclusivamente al tema respecto al cual se me está siguiendo el juicio político. Segundo, este ejercicio corresponde a las responsabilidades propias del ministro de Economía y Finanzas, que son, podríamos decir, normales, ordinarias, respecto a las cuales no tiene que estar consultando a la autoridad máxima. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del ministro de Economía y Finanzas en su ejercicio normal, común y corriente. Bueno, al parecer el economista de la Torre o desconocía o creó su propia ley. Ahora entendemos por qué nunca solicitó la calificación de excepcionalidad al presidente de la República. El artículo 226 de la Constitución de la República establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas por la Constitución y la ley. Ninguna parte de la ley, ni mucho menos de la Constitución, ampara que el exministro de la Torre a disponer o autorizar la transferencia que realizó. Por el contrario, se lo prohíbe expresamente. Por ello insisto que el exministro violó la Constitución y la ley y por ende incumplió con sus funciones. El economista de la Torre sostiene que la operación que autorizó es una práctica acostumbrada internacionalmente, mas sin embargo no precisa ninguna norma al respecto. Además, pretende respaldar su error en normativas de carácter inferior. Vale la pena recordarle al economista de la Torre que en el orden jerárquico de la aplicación de las normas en el Ecuador, primero está la Constitución y que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a ellas y tienen la obligación de aplicar directamente las normas constitucionales. Por tanto, no venga con el argumento de que para efectos de movimientos de caja usted sí podía transferir esos recursos y que la regla fiscal solo es aplicable para temas presupuestarios. Usted procedió ilegalmente, no solo que la Constitución se lo prohibía esta operación. El artículo 80 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su segundo inciso, claramente dispone que todos los ingresos, sean del Estado central o presupuesto general del Estado y demás presupuestos públicos, deben de cumplir con la restricción del artículo 286 de la Constitución, normativa que, reitero, el exministro de la Torre violó, por lo cuanto hoy es objeto a esta interpelación. Pero además, el economista de la Torre se ha permitido realizar una interpretación de carácter semántico respecto a la ley. Vale recordarle al señor ministro que usted ni tenía ni tiene ninguna facultad para interpretar la ley. Esa facultad es privativa del legislador. El célebre político francés, más conocido como Cardenal de Retz, decía: en un ministro resulta bastante peor decir tonterías que hacerlas, de tal forma que su retórica y tecnicismo guárdeselos para sus conferencias, para su cátedra universitaria, porque eso no es lo que nos convoca a este debate. Finalmente, usted recurre a una serie de razones que lo llevaron a cometer este acto. Pudo haber tenido cientos y miles de razones, pero el mismo Código de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 81, le señalaba a usted el camino para aquello. Si usted quería realizar y utilizar estos recursos, previamente debió tener la calificación de excepcionalidad por parte del presidente de la República.
Eso es lo que usted jamás ha podido demostrarle, ni en la comisión de fiscalización, donde presentó, entre comillas, sus pruebas de descargo, ni mucho menos al pleno de esta Asamblea Nacional. Por lo tanto, debe hoy ser censurado. La responsabilidad política es la imputabilidad de una valoración por el uso que un órgano o individuo hace del poder. En la legislación ecuatoriana, el hecho de asumir funciones conlleva la obligación de rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad. Una de las atribuciones fundamentales de la Asamblea es fiscalizar los actos de los funcionarios de Estado y otros organismos del sector público. Como parte de la fiscalización y control político, la Asamblea tiene la atribución de enjuiciar políticamente a los más altos servidores públicos por el incumplimiento de sus funciones que le asigna la Constitución y la ley. Los incumplimientos del servidor público fiscalizado pueden sugerir del quebrantamiento de deberes constitucionales y o legales, y de otra parte, respecto de actos y contratos efectuados en el ejercicio de sus funciones. Es decir, se distingue claramente la responsabilidad política de la responsabilidad jurídica. Al respecto, un jurista francés, Pierre Avril, señala: la responsabilidad política no se cierne sobre conductas ilícitas, sino lícitas. No descansa sobre criterios de legalidad, sino de oportunidad. Y, en suma, no persigue castigar al culpable o asegurar la reparación de un daño, sino ratificar la idea que los gobernantes están al servicio de los gobernados. Solo con este razonamiento bastaría para censurar al economista de la Torre. Pero este funcionario, además de pisotear la Constitución y las leyes de la República, mancilló la dignidad de los damnificados. Sin embargo, el exministro tiene el empacho de afirmar que la responsabilidad de que no haya avanzado el proceso de la reconstrucción y la reactivación económica no le corresponde a él, sino a la Secretaría Técnica de la Reconstrucción. Tan responsable es esta cartera de Estado como usted, señor de la Torre. Porque sin los recursos económicos no se podía avanzar en el proceso y avanzar con la reconstrucción de las zonas afectadas. Y no lo dice esta asambleísta, lo prueba el oficio número PRSTR-PR 2018-00240, dirigido a usted y suscrito por el ingeniero Carlos Bernal, ex secretario técnico de la reconstrucción, en el cual le manifiesta que persiste la necesidad de recursos para llevar adelante los proyectos pendientes de ejecución y expresa su rechazo por usted haber denominado estos recursos ociosos. Sin embargo, usted hizo caso omiso. El referido documento, debidamente certificado, también fue aprobado como prueba de mi parte y aceptado por la Comisión de Fiscalización, luego de la valoración pertinente. Señor ministro, yo lo escuchaba que hablaba de solo 14 días. Lástima, no le mienta a esta Asamblea Nacional. El ex secretario de la Reconstrucción se vio obligado de hacer un oficio por la insistencia sistemática de que usted no le brindaba los recursos. El informe de la Contraloría General del Estado, que contiene el examen especial de los 300 millones de dólares en cuestión, señala que la Subsecretaría del Tesoro Nacional y el Ministro de Economía y Finanzas inobservaron el artículo 227 de la Constitución de la República, 173 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el 4 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Legislativa, de la Función Ejecutiva. Autoritarismo
no solo es el ataque verbal o prepotencia, manifiesta de forma oral, también lo es el irrespeto al marco jurídico y a las normas que delimitan la acción de un funcionario público. Ahora veamos otra parte de la normativa que quebrantó el exministro de Finanzas con su conducta. La Constitución de la República, en su artículo 154, expresa que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas de la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. El artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala como deberes los siguientes, como deberes de los servidores públicos, entre otros los siguientes. Literal A, respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley. G, elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la administración. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 77 señala que los ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado son responsables de los actos, contratos, resoluciones emanados de su autoridad. Además, establece las siguientes atribuciones y obligaciones específicas de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, las regulaciones y demás disposiciones expedidas por la Contraloría General del Estado. H, cumplir y hacer cumplir la Constitución de las leyes de la República. Por otra parte, el artículo 173 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas permite manejar la liquidez del sector público de manera íntegra, pero a su vez establece que no se puede afectar la disponibilidad y exigibilidad de recursos de las entidades que lo necesitan, hecho que fue observado por la Contraloría General del Estado en el informe aportado como prueba por parte del propio exministro, quien además, para el efecto, tenía el deber de coordinar las acciones con la Secretaría Técnica de la Reconstrucción, cosa que él nunca hizo. El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 17, establece que los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del presidente de la República, salvo los casos señalados en leyes especiales, que es lo que en este caso señala claramente el artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y que también incumplió el economista de la Torre. Es importante recordar que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto de la Constitución, que constituye el más alto deber de todo ciudadano y sobre todo de todo funcionario público. Compañeros asambleístas, lo expuesto ratifica y prueba la conducta del exministro es propia de alguien que actuó al margen y por encima de la Constitución y las leyes. El primer inciso del artículo 233 de la Constitución señala que ningún servidor público estará exento de responsabilidades por actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Señora Presidenta, con su autorización, para que me pase el siguiente video. Adelante. $650 contratistas están a cargo de la construcción de casas en Manabí, donde se requiere, según el Midubi, 26.800 viviendas.
En este recorrido llama la atención la paralización de obras y el abandono de materiales, en un lugar donde las casas son una prioridad. Porque, usted viera, yo estoy viviendo en la tierra. Cuando llueve todo se me hace un río por donde yo estoy viviendo. Estoy totalmente en la tierra. Según el gobierno, en total se requieren 45,000 viviendas en toda la zona de afectación. Hay planes de reasentamientos masivos como el que se inició en el barrio Divino Niño en Pedernales. Esto aquí, digamos, no es como una casa. Esto aquí solamente es como para pasarnos mal tiempo y hasta que nos den la casita. Un año después, hay gente que aún vive bajo plásticos y carpas improvisadas. ¿Por qué viven así un año después? ¿Qué pasó con la casa que les ofrecieron, las cosas que les ofrecieron? Pues nunca llegó. Ofrecieron bastante, vinieron a inscribir cosas así para bastante, pero nunca llegaron. Pero no es el peor escenario. Hay damnificados en condiciones más graves como en el Nuevo San Vicente, donde lo nuevo es solo el nombre. Chozas que se levantan con material reusado de los escombros, albergan a unas 150 personas. Porque no teníamos más a dónde más irnos. Y ahí la hemos quedado aquí. Dicen que lo fuéramos lejos, pero estamos acostumbrados, aquí es un pueblo de nosotros. Es la vida de muchas personas 365 días en el cantón Muisne, en Esmeraldas, otra de las cabeceras cantonales más próximas al epicentro del terremoto. Allí se levanta un complejo con 280 soluciones habitacionales, pero las obras no son en la isla de Muisne, sino en su parte continental. Mover una ciudad entera suena complicado en el discurso y en la práctica ha resultado un imposible. Hernán Cheme no ha recibido ayuda. Se negó a ir a los albergues y tampoco planea abandonar la isla. Más bien optó por arriesgarse a vivir en medio de lo destruido. Porque nosotros no hemos desmayado de irnos del pueblo, nunca no hemos tenido esa tentación de irnos. Aquí tuvimos, aquí seguimos estando y aquí mantenemos esa cultura. Tras un año del anuncio de la reubicación, los habitantes de la isla de Muisne insisten en que de allí nadie los saca. Algunos lugares lucen otros rostros, pero las cuentas del terremoto siguen con pendientes. La reconstrucción no se cristaliza en su totalidad y el gobierno estima que eso tomará 4 años más. Es decir, todo el periodo del nuevo régimen, con el desafío de levantar completamente a Manabí y Esmeraldas de la peor tragedia del último siglo. Para muchos, censurar a un ministro que ya renunció prácticamente no es nada, ¿no? Pero les voy a decir una cosa, para nosotros reviste de mucha importancia, de mucho significado, porque más allá de que pisoteó la Constitución, señalé que puede ser que pisoteó la Constitución, están acostumbrados estos ministros de Estado esperar que nosotros los llamemos renunciar a su cargo y de ahí bloquear que nosotros los asambleístas los llamemos a seguirles un proceso de fiscalización y control político de parte de esta Asamblea Nacional. Por ello es necesario sentar precedentes. Lo que está en juego no es la cabeza de un ministro, está en juego el respeto de la Constitución y las leyes, la verdad y la justicia. Es importante demostrarle al mundo que en el Ecuador se respeta la ley y que existe una verdadera seguridad jurídica. Por tanto, compañeros asambleístas, la censura del exministro se impone. Fuera de este recinto hay cientos de personas que están esperando que nosotros les demos una respuesta, que nosotros hagamos justicia por ellos. Yo solo quiero darles un mensaje también, un mensaje que me dio una damnificada de la provincia de Esmeraldas. Con lágrimas en los ojos me dijo, asambleísta, hagan justicia por nosotros. Yo no sé cómo nosotros pudiéramos dormir tranquilos
si el día de hoy no censuramos al ministro. Yo solo quisiera que por un minuto, solo por un minuto, nos pusiéramos en los zapatos de los damnificados que vieron ahí, los damnificados que todavía viven en carpa, esos damnificados que nos dieron su voto, que nos dieron su apoyo. Ahora ellos necesitan de nosotros, esos damnificados que no tienen cómo llevar el pan de cada día a sus casas, llevarle a sus familias, a sus hijos. Señores asambleístas, el día de hoy ustedes tienen la última palabra. Muchas gracias.